Bienvenidos al taller virtual Fertilizantes, Macro y Micronutrición. Vamos a ver en el módulo 1 el suelo, la nutrición frutal. Me presento, yo me llamo Andrés Sánchez Araya, soy ingeniero agrónomo y trabajaré con ustedes como su relator. Siempre al querer trabajar en la producción frutal, así como en otro tipo de producciones agrícolas, es importante el factor suelo. Cuando hablamos del factor suelo también, poder manejar de buena manera la fertilización mineral, el aporte nutritivo hacia las plantas y obviamente poder lograr una buena producción, porque se ve reflejado en el fondo en la producción que nosotros obtengamos eh, de la especie que queramos cultivar. Siendo así, es necesario también que podamos manejar unos conceptos básicos respecto al suelo, ¿no? Y entender las relaciones que sean de este medio con algunos de sus componentes. Bueno, el suelo es una delgada capa de material fino que está compuesta por arena, limo y arcilla y de partículas orgánicas. La capa, si uno analizara el contexto global de la corteza terrestre, eh, la capa de suelo es muy delgada, sin embargo, es la que nos sustenta a nosotros para poder vivir, para poder cultivar, en el caso de la agricultura, y poder mantener todo nuestro sistema funcionando. En relación al planeta, como les señalaba, y también nos llama a que podamos hacer un buen manejo del suelo, que tengamos un manejo acorde a los requerimientos de la planta, pero también de conservación de él. Bueno, el origen y la formación del suelo pasa precisamente por la roca originaria, la roca madre, la cual por acciones externas, como el viento, el agua, cambio de temperatura, y que en definitiva por la llegada de algunos vegetales vayan a agregar partícula orgánica, va a dar la formación del suelo y la suelo en sí. Uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de suelo es mejor? En realidad, el suelo que tengamos nosotros en nuestro sector, caso de ustedes, en la región de Atacama, así como en el norte chico, así como en el sur. La calidad del suelo en realidad va a determinar qué cultivos tener. Así que yo diría que hay que ser bastante juicioso a la hora de poder trabajar el suelo de acuerdo a las características que él tiene, a las limitantes que tiene, pero en definitiva no es un impedimento para poder trabajar en él. Eh, Cuando queremos nosotros analizar y ver esta composición y este origen del suelo, generalmente analizamos a partir de esta lámina que ustedes tienen enfrente y nos muestra un lecho rocoso, el cual es la materia principal con la cual se forma suelo eh, y por efectos de temperatura, de humedad, químicos, físicos y después biológicos, va a ir generando suelo. Acá en el dibujo ustedes pueden ver la lluvia. Cuando nosotros tenemos temperaturas altas, la roca se dilata y en las noches, al bajar la temperatura, se contrae, lo cual hace que haya fracturas del material y este material se vaya degradando, se vaya rompiendo. Cuando hay fisuras también, al bajar la temperatura, se generan películas de hielo que también ejercen fuerza y van rompiendo la roca. Más adelante, cuando llegan, como vemos acá, llega vegetales, se va generando materia orgánica, la cual también se va introduciendo aquí y hay efectos químicos que hacen que también se vaya degradando el suelo y la roca madre, principalmente formando un suelo más profundo. Ya al lanzar en esto tenemos que está habitado por vegetales, se genera humus. Humus es eh, el producto de la desintegración de materia orgánica, que es parte del componente del suelo,
y va generando un horizonte. Se va generando también fragmentos minerales y materia orgánica. Y también acá, como aparece, se forman horizontes. Acá podemos ver ya la formación del horizonte A y el horizonte C, que son los principales que podemos ver acá. Puede o no existir la totalidad de los horizontes, que lo vamos a ver luego también en un dibujo. No es necesario que los horizontes del suelo tipo, pero pueden existir algunos u otros no. Ahora, qué tan profundo puede ser un suelo va a depender de la zona en la que estemos expuestos. En el caso de ustedes, Norte Chico, hablamos de suelos generalmente más jóvenes, del sentido, del punto de vista de la formación de suelo. De hecho, ustedes hacen una calicata y a poca profundidad encuentran ya roca, y eso da cuenta de que un suelo que no ha sido generado en el tiempo con tanta profundidad, versus un suelo que podemos ver en la zona sur, donde son profundos, por efecto de la lluvia, que generan también una meteorización, que se descompongan más rápido y puedan formar horizontes. Ya que al final ustedes pueden ver que tenemos la materia orgánica, tenemos un horizonte A, este horizonte es el horizonte que está en contacto con las plantas, donde hay vida animal. Siempre tengan en cuenta cuando hagan una calicata y encuentren gusano o mayor vida en el suelo, da cuenta de que también este suelo es más activo. Versus un suelo en el cual ustedes hagan una calicata y no encuentran nada, me está dando cuenta de que es un suelo pobre desde el punto de vista de los nutrientes. Tenemos el horizonte B, que es una parte intermedia, o zona de lixiviación, técnicamente se le señala, como lo estoy dibujando acá, es donde el agua o los elementos bajan el perfil del suelo. Y aquí es importante, desde el punto de vista de la fertilización, el tener una cantidad correcta a aplicar para suplir la necesidad de las plantas. Porque, por ejemplo, el nitrógeno es muy móvil en el suelo, pero también hay un efecto que si usted agrega mucho nitrógeno a la hora de fertilizar, va a terminar contaminando, napa freática por proceso de lixiviación. Y es eso la formación, en la génesis del suelo, como les señalaba yo, y esto demora miles, millones de años. Antiguamente nos enseñaban que el suelo podía ser un recurso que no era agotable. Hoy en día nos hemos dado cuenta que en realidad no es tan así, y sobre todo con los cambios climáticos que hemos tenido, y más manejo que se hace el suelo, puede pedir del horizonte que nosotros representa en poco tiempo. A eso apliquen que podamos tener un mal sistema de riego. Me refiero a un mal sistema de riego, no al sistema en sí, a la forma, al método de riego que no sea el adecuado, vamos a terminar perdiendo suelo en poco tiempo y dando el sistema que tenemos. En la siguiente lámina le estoy presentando un perfil del suelo, que es un corte, una alicata, un en profundidad, en sentido vertical suelo, y podemos ver las distintas capas. Como les señalaba, pueden estar todos, no, aquí bastante clara una separación, a 50, a 100, hay una capa intermedia, y más arriba podemos ver el horizonte donde hay materia orgánica. Algo que interesante que ustedes puedan ver en un perfil de suelo, uno analiza color, textura, estructura, y también puede analizar cuando un suelo es inundable. Le voy a dar un dato acá. Voy a cambiar el color y cuando ustedes vean en su horizonte de suelo una línea que es de tono gris, que puede ser constante, me refiero a que sea, supongamos, de aquí hacia abajo, de una tonalidad, o que sea intermitente, un poco más arriba, o que existan moteados. Moteados son como pequeñas manchitas de un color gris. En el campo le dicen cebo burro, porque es de ese color. Un color gris nos da cuenta de que hay problemas de humedad. Entonces puede ser fluctuante, como le señalaba yo, y este cebo burro nos marca hasta qué límite, ejemplo, llega la humedad. Y ese va a ser el limitante para ustedes para poder definir qué cultivo van a colocar ahí. Ejemplo, si ustedes piensan en un frutal
con raíz pivotante, o sea, raíz muy profunda. Difícilmente vamos a tener un crecimiento y un buen desarrollo en las plantas ahí. Hay medidas técnicas con las cuales podemos ocupar como los camellones. Pero para eso nos va a interesar también el tener claridad de lo que es un perfil. Sacamos muestras de suelo también acá. Ustedes pueden sacar muestras de suelo superficialmente y en profundidad. La mandan a un laboratorio y le da el rango de los elementos minerales que nosotros necesitamos. Súmenle a eso un análisis foliar a las plantas y podemos hacer el cálculo de la oferta que da el suelo, el requerimiento de la planta y cuánto es lo que yo debo reponer para tener una buena fertilización. Otro dato es también revisar hasta qué superficie, perdón, hasta qué profundidad llegan las raíces. Cuando hagan su calicata, se van a dar cuenta que va a haber más o menos raíces. Y también un buen indicador de la profundidad a la cual puede llegar la especie que nosotros vayamos a colocar, las plantas, en este caso, los árboles. Cuando hablamos de textura de suelo, hablamos, como le decía yo, del porcentaje de arena, limo y arcilla. ¿Ya? Estos tres componentes son muy importantes en el suelo. ¿Por qué? Porque les voy a dibujar acá en la pizarra. Existe un triángulo que se llama triángulo textural, que esto es de la escuela norteamericana. La estoy tratando de dibujar acá el triángulo. Y en cada extremo marcamos lo que es la arena, la arcilla y el limo. Hay metodología bastante casera de poder ver eso. Les voy a pasar un dato. En una botella de bebida transparente, ustedes pueden echar tierra ahí, le agregan agua, la baten y dejan que repose de un día a otro. Midan con una regla la altura que tiene, la altura que tiene eh, la columna de suelo y marquen la diferencia. Y a la altura total, asignenle el 100%. Y por un cálculo matemático que es bastante simple, una regla de tres simple, ustedes pueden determinar las diferencias de estrato de suelo. Y ahí se van a acercar un poco a lo que uno manda al análisis de laboratorio. Y pueden tener los porcentajes de arena, limo y arcilla. Volviendo al triángulo, en la parte central, más o menos este triángulo, está la textura que es la franca. Es una buena textura, conocida en el campo como migajón. Esta estructura es la ideal desde el punto de vista agrícola. Podemos tener franco arenoso si está más pegado hacia este lado, limoso o arcilloso. Aquí quiero llegar a que ustedes con la estructura del suelo, perdón, la textura del suelo, la pueden trabajar más o menos. Esa es una calidad que tiene el suelo, pero cuando veamos la estructura es un factor que nosotros podemos manejar. Le doy los tamaños para que tengan claridad más o menos. La arena en milímetros tiene de 2 a 0,02 milímetros, pero la arcilla muy, muy pequeña. De hecho, no la podemos ver a simple vista. Esta se tiene que ver a nivel de microscopio. Pero como le decía, nos da la capacidad, la calidad del suelo, y yo llamaría la vida que tiene el suelo, esta composición que hay ahí. Cuando hablamos de esta textura del suelo que está determinada, ejemplo, en su predio, la pregunta más de alguno podrá decirme, profesor, ¿la textura es constante en el suelo? Depende. Va a depender cómo esté la orientación del suelo. Si ustedes tienen un cerro, una ladera de cerro, la parte alta del cerro, la textura acá va a ser muy distinta a la parte, la falda del cerro, el pie que se llama. En esa parte hay más rastre de material y va a haber mayor profundidad. Como le señalaba, la textura generalmente está, no la podemos ir cambiando. Vuelvo a la presentación, nos da las proporciones. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cuando ustedes rían, ustedes han de saber un suelo secante, como ejemplo. Un suelo secante, si yo le dibujara en la pizarra acá un sistema de riego, vamos a suponer un sistema de riego por goteo, ahí está cayendo la gotita, en distintos tipos de suelo, vamos a ver cómo se comportan. Si el suelo es arenoso, el bulbo, ¿qué quiere decir? La zona donde se moja el suelo va a ser más alargado, ¿ya?
porque la infiltración es más rápida. Si tuviésemos un suelo franco, el bulbo va a tomar una forma más circular, como un globo. Y si fuese arcilloso el suelo, va a ser más alargado hacia los lados. ¿Se fijan? Eso es un comportamiento asociado a la textura del suelo. En el primer caso, cuando es arenoso, en el campo le dicen que un suelo secante. Y eso implica que tenemos que regar más seguido. O que ustedes tengan un terreno cercano a un río, a la caja del río. Generalmente hay más arena, generalmente vamos a necesitar estar regando más seguido porque se pierde agua. Un suelo arcilloso, al contrario, tengo que regar más distanciado porque la humedad en el suelo se mantiene más tiempo. ¿Ya? Esa es la diferencia y la importancia de la textura del suelo en su composición. Y aquí en el dibujo ustedes pueden ver súper clarito la textura asociado a un laboreo. Fíjense ahí, el campesino está arando en una textura arenosa, un suelo liviano, el caballo va corriendo, va rápido, una textura arcillosa, un suelo pesado, y sobre todo cuando llueve más pesado se coloca el suelo, y una textura franca, que es como le decía yo, el ideal, en la cual puedo hacer un laboreo sin mayor problema, puedo colocar los cultivos también, y que no tenga mayor problema de se vaya a anegar o que vaya a producir alguna anoxia en la raíz. El otro término que les quiero presentar es la estructura. ¿Y qué es la estructura? Es como las partículas que les decía yo, de arena, limo y arcilla, se ordenan y forman distintas capas del suelo o forman el suelo. Ya luego vamos a ver que hay distintas estructuras del suelo. Y esto va a afectar la infiltración. En este dibujo hay una estratificación del suelo y por eso les decía que era importante hacer una calicata y analizar. Textura 1 en la superficie va a ser muy distinta a la textura 3, que está más en profundidad, y por eso es importante en su calicata tomar muestra en profundidad también. Va a afectar en la aireación del suelo. Si yo reviso este perfil de suelo, voy a tener como componente también poros que van a ser grandes o chicos, macro y microporos, y también va a afectar esta estructura de cómo esté ordenado, qué tan rápido baje el agua, qué tan rápido infiltre el agua. En el caso de los fertilizantes también va a ser lo mismo. Ustedes quieren dejar los fertilizantes en la zona donde están las raíces. Esa es la idea por la que ustedes aplican al suelo vía riego o en el suelo. Cuando nosotros analizamos la profundidad efectiva, va a estar asociado a la capacidad de retención de humedad del suelo, acuérdense, a la estructura del suelo y al agua que nosotros podemos ofrecer a la planta. Aquí un ejemplo, una profundidad de suelo muy profundo, ustedes pueden ver en la planta ahí, en este caso la hortaliza, las raíces que se envían, no hay problema en el riego, aquí está el gotero, tiene en ambos lados y crece de buena manera. Cuando tenemos un suelo poco profundo, va a ser más limitante, las plantas van a crecer menos. Puede también generar problemas para la absorción de los nutrientes y que la planta se pueda mantener y crecer de buena manera. Y también puede haber una acumulación en el perfil del suelo dependiendo nuevamente de cómo sea su estructura. La infiltración del agua en el suelo también nos da la relación de la textura. Fíjense aquí en el dibujo la velocidad de infiltración. Cuando es arena, el agua pasa muy rápido. Cuando es limo, el agua pasa, pero no tan rápido como la arena. Y cuando es arcilla, tenemos muy poca agua que va a percolar, que va a infiltrar. Y eso es por la característica que tiene el suelo, de la retención. Entonces la infiltración es la penetración del agua desde la superficie al interior del suelo. Importante aquí saber nuevamente la textura y estructura, porque ustedes cuando riegan y se forman charcos, me está dando la idea de qué tanto tengo que regar o de qué tanto tengo que fertilizar. En el caso de
más seguro, yo creo, en la zona que está usted en la tercera región, asumo que debe sembrar por riego tecnificado. Entonces va asociado también el riego con la fertilización. Y esta estratificación del suelo va a estar asociada a esta velocidad en que filtra. Les decía yo que el suelo puede formarse en el tiempo y dependiendo de algunas condiciones, principalmente la roca. La roca da una forma de suelo. Hay rocas que son más ácidas, hay estructuras de las rocas también que están condicionadas más a la zona norte que a la zona sur. Quienes ya han podido ir más al norte han notado también que los suelos son más blancos, suelos calcáreos, y quienes hayan también podido conocer la zona sur, uno al tiro se da cuenta que el suelo es distinto en color, es un suelo café oscuro, mayor cantidad de materia orgánica. Y los componentes que dan cuenta de cómo se forma el suelo, como sale en este dibujo, tenemos el clima, que haya mayor precipitación, implica que se forma más suelo, la roca se descompone más rápido y también se va a lixiviar, acuérdense de eso, lixiviar, que en el perfil del suelo eso precipita, se va hacia abajo. En un suelo que es con mayor temperatura o árido o semiárido, vamos a tener un problema de que por el efecto del clima, el agua que está en el suelo se va a evaporar y puede precipitar también sales. ¿Ya? Los suelos salinos, los suelos salinosódicos típicos de esta zona son propios por efecto del clima. Alguien por ahí ya estará recordando, le voy a mostrar, pero hay una foto de eso, de un suelo salino. Ustedes cuando riegan, sobre todo la parte de Copiapó, asociado al clima, riegan y se van a dar cuenta que al tiro hay una costra, una costrita pequeña de sal. Es tanta la temperatura y la salinidad que se nota a simple vista la sal. Los organismos, los organismos como le decía yo, organismos grandes como pequeños que viven en el suelo, también ayudan a la formación de él. Ejemplo, los gusanos, que son grandes descomponedores y forman ellos, al estar ahí y al comer ahí los elementos que hay, forman humus. Y el humus también es un buen elemento para el suelo, pasa a ser un fertilizante y mejorador del suelo. La topografía se refiere a dónde está situado el suelo. Yo ya también le explicaba recién, Chile tiene la particularidad de que tenemos mucha cordillera, un plano, aquí estoy tratando de dibujar un río y terminamos en la playa, ¿no es cierto? Hay un desnivel, el nivel es muy grande, si estamos nosotros y perfil Chile. Entonces, esto también da una condición suelo. Es distinto el suelo que tengamos en la parte alta, voy a poner uno, en la parte 2 y en la parte 3, ¿ya? Antiguamente, años 60 aproximadamente, una condición del suelo todavía se ocupa, definimos el suelo en clases, que va del 1 al 8, ¿ya? Si alguno ha visto por ahí en sus documentos o le han hecho algún informe, algún proyecto tal vez de suelo degradado, han aparecido esta clasificación de suelo. El suelo 1 es el mejor suelo agrícola, suelos planos, profundos, sin mucha pendiente. Y así vamos cambiando hasta llegar al suelo 8. Hasta el 3 podíamos trabajar en suelo desde el punto de vista productivo. De ahí en adelante hay que tener cuidado. De hecho, hay suelos que solamente sirven para que haya bosque y que lo podamos hacer como conservación. Y esta era una limitante antiguamente para poder cultivar la calidad del suelo asociada a la clase. Pero con la tecnología, por eso le decía, más o menos los años 60, los israelitas principalmente empezaron a trabajar en la tecnificación del riego y con el riego por goteo, ustedes mejor que yo lo saben. En Copiapó tenemos cultivo de uva de mesa en laderas, en pendientes. Entonces, la clasificación del suelo pasó un poco a segundo plano, un poco, porque le estamos agregando a través del riego la fertilización. ¿Ya? Igual hay que tener ojo con eso, con el manejo. Entonces, esa es
Topografía. El tiempo. El tiempo es la escala en la cual nosotros vamos a medir un efecto para nosotros, desde el punto de vista de la formación de la Tierra, que se llama geológica, es mucho. Son millones de años. Para el ser humano, un par de años y se nos va la vida. Entonces, la escala, el tiempo, es importante aquí en la formación del suelo. Cuanto más, cuanto menos, va a depender del clima, pero también va a estar asociado a cómo nosotros podamos tener la exposición. Y ya le mencionaba el material original. El material original me estoy refiriendo más que nada a la roca. Tenemos distintos tipos de rocas. Hay rocas que se llaman ígneas. Voy a dibujar acá nuevamente. Cuando yo tengo un volcán, puedo generar rocas que se llaman ígneas. Hay otro tipo de rocas que se llaman metamórficas. Son rocas que por presión, por temperatura, por algún efecto físico, se genera este tipo de roca. Entonces tenemos la roca ígnea, tenemos la roca metamórfica, y hay un tipo de roca que está formada por precipitado, ¿ya? Cercana a las playas, generalmente, acá en la zona norte, uno puede notar eso. Y ese tipo de roca es un estrato que está formado por restos de organismos marinos, ¿ya? Y cada una de ellas puede formar suelo, pero con las características propias de la roca. Por eso, acá les mencionamos el material original, ¿ya? Roca sedimentaria. La última se llama roca sedimentaria. Y no va a dar la condición suelo que tengamos, ¿ya? Si hay mayor meteorización, también va a haber una condición también del suelo. Cuando veamos más adelante, en una diapositiva, van a estar asociados también al pH. El pH es la acidez o qué tan básico sea el suelo. Nuevamente la calidad va a estar asociado ahí, y el pH principalmente en la zona norte, estamos hablando de pH alcalino, y en la zona sur hablamos de pH más ácido, por efecto de la lluvia. Por eso en el sur ocupan mucho el encalado, aplican cal para contrarrestar la acidez del suelo. Entonces tenemos ahí la formación del suelo. Con esos componentes vamos a tener como producto el suelo en la zona que estemos. Cuando hablamos de la meteorización, que ya les señalaba yo, el efecto de romper la roca para formar suelo, tenemos la meteorización física, la química y la biológica. Son tres tipos de meteorización. Física, ya les explicaba, fragmentación por hielo. ¿Qué quiere decir eso? Cambio de temperatura, calor en el día, frío en la noche, se fractura la roca, a humedad, vuelve a estar de noche, se congela eso y forma hielo. Y va generando una que se vaya fragmentando, rompiendo la roca. Meteorización va a estar asociada a efectos químicos, ¿ya? Ejemplo, oxidaciones, o que haya un efecto de acidez, que haya que se compongan los materiales. Y la meteorización biológica es cuando tenemos efectos de plantas o animales que están actuando en el perfil del suelo. En la siguiente lámina tenemos el perfil idealizado, que el que decía yo. Aquí se ve mucho más claro los horizontes. Tenemos la roca madre no meteorizada, ¿ya? Esa roca madre. Horizonte C, una roca madre que está parcialmente meteorizada. Tenemos un horizonte D, donde se puede acumular arcilla, que se transporta de arriba, importante la arcilla, le da vida al suelo. O en la zona sur, o en zonas tropicales, sucede lo mismo, pero ¿qué es lo que se acumula ahí? Aluminio, ¿ya? Aluminio. Tenemos acá un horizonte E, donde tenemos una zona de iluviación y lixiviación. ¿Qué quiere decir eso? En las zonas se producen efectos químicos y pueden aquí actuar los fertilizantes o seguir hacia la profundidad. El horizonte A, en la materia mineral mezclada con algo de humus. Si hablamos de humus, estamos hablando de materia orgánica, ¿ya? Y si hay materia orgánica, hay organismos vivos. Restos de ellos o que se haya incorporado al suelo.
El horizonte O, que es el que está más arriba, o horizonte cero, es el ideal, no lo encontramos en todos los suelos. Piensen cuando uno va a un bosque y se mete a caminar por el bosque y encuentra hojas, algunos arbustos, plantas, ese es el horizonte cero o el horizonte O, ¿ya? Que materia orgánica está descomponiéndose. Cuando hablamos de la estructura, yo les decía que hay en forma, ya que les estoy mostrando ahora las distintas formas que puede tener el suelo. Laminar, son capas, como si fuera una torta, son capas, agregados diferentes en el plano horizontal, ¿ya? Y se va desarrollando una estructura laminar. Tenemos una estructura prismática, que cuando está en sentido vertical, y aquí pueden ver el dibujo, es bastante notorio el prisma. ¿Se fijan? Es como si hubiesen en forma horizontal puros cubitos hacia arriba. Tenemos también estructura de suelo de bloques, aquí ya está un poco más agregado, en el eje horizontal y vertical con dimensiones parecidas, o sea, son bloquecitos de tamaño muy parecido uno de otro. Tenemos una estructura granular. Fíjense las características de esta estructura: esferas porosas, imperfectas, de tamaño pequeño y caras redondeadas. Esta es la estructura que nos ayuda a nosotros desde el punto de vista agrícola. Esta es la que forma la estructura migajón. ¿Cómo yo doy cuenta de la calidad del suelo en terreno? Cuando hayan pasado un arado, tomen un terrón de suelo a la altura de ustedes, lo tiran contra la superficie y se rompe. Y cuando se rompe y forma esta pequeña granito, me da cuenta de si el suelo es bueno o malo. Estoy hablando de formas de ver en terreno y de poder evaluar también. Y una estructura vacía es lo ya más compacto, como aparece acá. ¿Va a afectar esta estructura el riego? Claro, se va a ver afectado, como podemos ver acá en el dibujo, en la infiltración. Tenemos acá grano simple, estos son los granos simples, y aquí las gotas de agua o el riego pasa muy rápido, ¿ya? La estructura bloquiforme moderada, el agua pasa, pero tiene que hacer un camino para ir rodeando los bloques, ¿ya? Y la laminar es muy lenta. Aquí, para poder llegar al fondo, el agua tiene que hacer este camino. Podemos asociar esta tasa de filtración a distintos tipos de suelo. ¿Le recuerda algo a usted? Esta, grano simple arriba, es muy parecida a un suelo sante, un suelo arenoso. La del medio es más parecida a un suelo tipo franco. Y la que tenemos acá, la última, la que está más abajo, es más asociada a un suelo arcilloso, un riego y el agua cuesta que pueda infiltrar. Es el manejo que tenemos que tener cuidado en el suelo de acuerdo a la estructura. Componente suelo han dado, fíjense, 25% de agua, 25% de aire. El aire va a estar asociado a poros, ¿ya? Ahí hablamos de los microporos. Y el agua va a estar asociada a los microporos. La característica de esto es que, y por eso aparece ahí en el dibujo una flechita para ambos lados, la relación. Le explico enseguida. Si yo tengo poros grandes y poros pequeños, al regar, el agua va a tapar los macroporos y va a llegar a los microporos. Pero esta agua que está en los macroporos se va más rápido, ¿ya? Se puede infiltrar, se puede evaporar, pero la que queda retenida en los microporos es muy difícil sacarla, ¿ya? Y está asociado nuevamente a la estructura y a la textura. Cuando tenemos mucha arcilla, va a haber mayor cantidad de microporos y eso hace que se retenga mayor cantidad de agua. Y si tenemos un cultivo, ejemplo en un suelo arcilloso, se va a producir problemas de anoxia, no va a haber oxígeno en la raíz. ¿Cómo nos damos cuenta cuando hay problemas en las raíces? Ustedes descalzan una planta, la sacan y se dan cuenta que las raíces son delgadas, tiene poca cantidad de raíces y va a estar asociada al suelo. Cuando uno también revisa, en este caso un árbol,
siempre hagan una proyección más o menos de la copa del árbol hacia el suelo y toda la zona esa que abarca debiese estar rodeada por raíces. Casi seguro que va a estar ahí, zona de raíces. Pero también las raíces van a estar asociadas a la actividad y la actividad está principalmente en las raíces más pequeñitas. ¿Ya? A modo general, siempre pónganse bajo un árbol y vean, ejemplo, a mediodía la sombra, y van a tener una claridad de cuál va a ser la zona radicular. Y los va a orientar también, supongamos, se están fertilizando no vía riego, dónde colocar el fertilizante. 45% de material mineral. Aquí estamos hablando de los minerales que están en el suelo y forman parte de los nutrientes. El que haya nutrientes en el suelo no necesariamente es una condición de que la planta lo pueda extraer y se pueda alimentar. Ejemplo, si yo hago un análisis de suelo y pido el nitrógeno total, me puede salir un número elevado, pero ese nitrógeno total puede estar asociado no necesariamente a la forma en que lo absorbe la planta. Recuerden que el nitrógeno está como nitrito y como nitrato, ¿ya? Y así es como el ciclo del nitrógeno funciona, no como nitrógeno puro y generalmente puede encontrar también formando parte de otro elemento o mineral, los fósforos, ejemplo, los fosfatos. Yo puedo tener una roca, un fosfato, pero no necesariamente le va a servir alimento a la planta. Y ahí es importante saber cómo es el componente que lo tenemos, cómo es presentado, cómo pueden sacar las plantas. Y en menor cantidad tenemos un 5% de materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica, hablamos de materia mineral, comparten algo muy interesante ambas, que es que pueden formar un elemento, por ahí lo voy a nombrar también, que se llama coloide. ¿Cuál es la gracia de un coloide? Un coloide, el coloide, es una pequeña esferita, pensémoslo así, cargada de forma positiva y negativa. La gracia es que este coloide puede atraer elementos, ¿ya? Puede traer elementos, ejemplo, aluminio, ¿ya? Y según hay parte de la actividad. La gracia de un coloide también, y que le da como la vida al suelo, es que se mantienen en el estrato. La palabra es un poco difícil, pero los voy a dar un ejemplo. Cuando hay niebla, la niebla es un coloide. Ustedes es agua, pero es agua que no precipita. Es agua que está ahí, como flotando en el aire, ¿no es cierto? Pero hay agua. El coloide es lo mismo. Es un elemento que no logra precipitar, pero está ahí en el suelo, manteniéndose en el horizonte. Y le da, como les digo, vida al suelo. Cuando hablamos de materia orgánica, tenemos coloides asociados a materia orgánica y también a minerales. Cuando hablamos de la materia mineral, asociado a un coloide, principalmente estamos hablando de arcillas. Por eso le decía yo que era importante la arcilla. La arcilla pasa a ser un coloide, ¿ya? En el suelo. Entonces, volvemos a nuestro gráfico y tenemos esta relación. Fíjense, 5%, pero así importante. Acá tiene un dibujo de un suelo aluvial. Fíjense y ven acá esas rocas, las piedras, están redondeadas, la gran mayoría. Cuando están redondeadas me están dando cuenta de que fueron transportadas. En algún momento acá pudo haber pasado, hace mucho tiempo acá, pudo haber pasado por efecto del hielo, el hielo se empezó a derretir, un glacial, y arrastró material. O por acá hubo un flujo de agua bastante grande y arrastró también material. Y en un momento lo deja colocado ahí.
y nos damos cuenta cuando está redondeado. ¿Ya? La gran mayoría de los suelos en Chile son suelos transportados, no son suelos formados en situ en el lugar, y llevamos construcción aluvial, coluvial, y está dado por cómo fue realizado en el proceso de generación. Acá tenemos una foto en la que estoy mostrando un perfil calcáreo. ¿Recuerdan? La raza entera, no, este es el calcáreo. Suelos con bancos, si podríamos intentar aparecer pruebas o muchas. ¿Sí? Es un perfil calcáreo. Si yo le echara un poquito de cloro, va a efervecer esto. Y aquí tienen en vista ustedes suelo arcilloso. Riego, se anega, se satura, pero veo cáscara. Y si las mirara ahí en perfil, se van a levantar. Van a quedar levantadas y hacen también que se puedan producir problemas en el suelo. Los coloides, como les decía yo, son orgánicos. Cuando son orgánicos, estamos hablando de una fracción humificada de materia orgánica. La naturaleza es compleja, puede ser de distintos animales. Y los inorgánicos, estamos hablando de la arcilla principalmente, ¿ya? Y los óxidos de aluminio y fierro. Pero las arcillas son las que, grábense eso, les da vida al suelo. El agua en el suelo es muy importante porque, bueno, el agua es vida en el planeta. La base fisiológica de la producción vegetal radica en el proceso de transpiración de las plantas. Porque la planta transpira, se produce evapotranspiración también, y eso funciona como una bomba. Va trayendo agua, va haciendo que saque agua del suelo. Y la transpiración es de gran importancia también para el intercambio gaseoso, ¿ya? Para la producción de biomasa, las grasas plantas que pueden producir ellas su mismo alimento, cosa que nosotros no hacemos. Y también el agua en el suelo puede abastecer a las raíces, ¿ya? Y también el suelo va a ser un reservorio de agua, con alguna dinámica, como el sello puede subir a algún nivel, tal vez en invierno, pero un reservorio de agua. Yo mantengo agua ahí, ¿ya? Y el agua del suelo también va a estar disponible en distintos grados dependiendo de las características del suelo. Qué tanto más, qué tanto menos puede atraer. Y ahí nosotros realizamos este pequeño dibujito. Fíjense, agua higroscópica. Cuando hablo de agua higroscópica, hablo de agua que está tomada muy fuerte en el suelo y no la voy a soltar, ¿ya? Agua no asimilable, dice ahí. Y va a haber un coeficiente de marchitez, ¿ya? Y va a haber agua capilar. El agua capilar es la que está en los poros. Y hay un agua gravitacional en los macroporos, microporos y macroporos. Y el agua es asimilable desde acá, del coeficiente de marchitez, hasta acá, agua utilizable. Y tenemos acá la capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? La capacidad de campo es cuando ustedes riegan y se forman charcos, ¿no es cierto? Regamos, ejemplo en el jardín, y regamos harto rato y se forman charcos de agua. Satura el suelo. Y al saturarse, estamos hablando de la capacidad de campo, capacidad de campo. Y cuando hablo del punto marítimo, estoy hablando cuando el suelo no tiene agua de forma constante y genera que va a llegar un momento que la planta se va a abrir, ¿ya? Y ahí hablamos nosotros del punto marchetés. Puede ser un punto marchetés permanente. Ahora, entre este punto marchetés permanente y la capacidad de campo es el agua que trabajamos en la agricultura. ¿Qué tan cerca uno de otro? Va a depender de la eficiencia del sistema de riego o del sistema de riego. Ejemplo, punto marchetes permanente lo voy a asociar a riego por goteo. Le entrego una cantidad de agua eh, que lo que necesita para vivir, para producir, para sobrevivir, no más que eso, ¿ya? Y la capacidad de campo es cuando le doy más cantidad de agua. Ejemplo, riego tecnificado, punto marchetes permanente, capacidad de campo, riego por tendido. ¿Qué quiere decir eso? Abro el canal, dejo que entre el agua al potrero y se sature. Eso es capacidad de campo. Entre medio de las dos podría estar el método riego por surco. ¿Cuál es más eficiente uno que otro? Bueno, y también que va a depender del suelo que tengamos. Pero es eso
la relación que tenemos entre capacidad de campo y punto de machetez permanente. Vuelvo acá. Es esa el agua entonces que tenemos nosotros, ¿ya? Cuando queremos analizar también el agua que hay, la capacidad de campo, el agua disponible y la no asimilable, fíjense, nuevamente va a estar asociado a la textura del suelo, ¿ya? Un suelo arcilloso va a tener mayor cantidad de agua no disponible que un suelo arenoso. La capacidad de campo también está asociada acá, ¿se fijan? La saturación. Y entre medio nuevamente está el suelo ideal, el suelo franco. Entonces tenemos la fineza de la textura, contenido de agua y porcentaje de humedad. Eso nos da la relación de las características del suelo. ¿Cómo yo puedo evaluar si tengo agua en suelo en buena cantidad? Lo primero sería hacer una calicata cercana, si es frutal, hacer la calicata ojalá cercana a la zona raíz del árbol y ver cómo se comporta en el perfil del suelo. Otra forma, un poquito más sofisticada, es tener un elemento, un instrumento que se llama tensiómetro, y la del tensiómetro es que me mide este relojito, tengo un depósito con agua y en la punta hay un extremo poroso y me mide, esto es similar a lo que haría una planta, y me mide la cantidad de agua que hay disponible, ¿ya? Tensión, se llama tensión. ¿Cuánta es el agua que está retenida en el suelo para la planta? Y lo último que le decía yo, antes de ver el tema de los macro y micronutrientes, es el pH al suelo, porque el pH al suelo nos va a dar la condición de actividad que tengamos. Un suelo neutro, un pH neutro está en torno al 7, alcalino sobre el 7 hasta el 12 y ácido hasta llegar al 2. Está asociado el suelo a las condiciones a la zona geográfica que estemos, sí. Fíjense, la zona de pH común para suelos minerales de regiones húmedas, estamos hablando de 7 para abajo, zona húmeda, y zonas de regiones áridas, estamos hablando de pH 8 y 9, como les señalaba yo, con algunos quiebres acá en los suelos minerales, sobre eso algunos suelos alcalinos y bajo eso, en acidez, un suelo tipo turboso ácido, que eso está en la zona de la Patagonia, tenemos acá en Chile, en esa zona tenemos esos tipos de suelo. Y para terminar, les voy a presentar un video para que ustedes puedan, un video tipo resumen, para que ustedes puedan ver eh, las temáticas que vemos ahora. Hola chicos, hoy les hablaré sobre el suelo, sus características, cómo está compuesto. Hoy les hablaré sobre el suelo, sus características, cómo está compuesto, qué es un suelo sano y su importancia. La formación de los suelos depende de un largo y complejo proceso de descomposición de las rocas, en el cual intervienen factores físicos, químicos y biológicos. La interacción de estos, como factores ecológicos, provoca la desintegración de los minerales que, unidos a los restos de animales y plantas, en forma de materia orgánica, originan el suelo. Los seres vivos intervienen en la destrucción de la roca madre y además de los agentes climáticos, toman parte en la mezcla de sustancias del suelo, en su distribución horizontal y añaden a este materia orgánica. La sustancia de desecho de animales y vegetales, así como los propios cuerpos de estos al morir, son las únicas fuentes de materia orgánica del suelo, la cual proporciona algunos componentes esenciales, lo modifica de diferentes modos y hace posible el crecimiento de flora y faunas variadas que de una u otra manera no podrían existir. Además, la materia orgánica incorporada al suelo almacena la mayor cantidad de energía obtenida del sol por la fotosíntesis, que es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Por consiguiente, los seres vivos contribuyen a la formación del suelo aportando no solo materiales, sino también energía, tanto potencial como cinética. Ahora nos preguntamos, ¿cómo está compuesto el suelo? Aquí les dejo algunos tips.
La materia orgánica es el producto de la descomposición de vegetales y animales muertos. Puede almacenar gran cantidad de agua y es rica en minerales. También tenemos los microorganismos o pequeños organismos, que son de dos tipos: los que despedazan la materia orgánica, tales como los insectos y lombrices, y los que la descomponen liberando los nutrientes, como lo son los hongos y bacterias. Viven dentro del suelo y, además de intervenir para que la materia orgánica sea nuevamente utilizada por las plantas, ayudan a pulverizar las rocas. Lombrices e insectos forman poros que permiten la aireación, el almacenaje del agua y el crecimiento de las raíces. Lombrices, bacterias y hongos también producen humus, que es una forma estable de materia orgánica. La materia orgánica y los microorganismos aportan y liberan los nutrientes y unen las partículas minerales entre sí. De esta manera, crean las condiciones para que las plantas respiren, absorban aguas y nutrientes y desarrollen sus raíces. Por otro lado, tenemos el agua y el aire, que ocupan los poros, espacios entre las partículas del suelo. La distribución y tamaño de los poros es importante. Una excesiva cantidad de poros pequeños origina suelos compactos, pesados, húmedos y un pobre crecimiento de las raíces. Ahora, demasiados poros grandes forman suelos sueltos que se secan rápidamente. Cuando más pequeño es el poro, más difícil es para la planta absorber agua de él. Los organismos del suelo y las plantas necesitan agua para vivir. Las plantas la utilizan para mantener sus tejidos, transportar nutrientes y realizar la respiración y nutrición. La disolución de minerales y materia orgánica en el agua facilita que sean captados por las plantas. En este momento veremos cuáles son las características del suelo. Las características de cada suelo dependen de varios factores. Los más importantes son el de tipo de roca que los originó, su antigüedad, el relieve, el clima, la vegetación y los animales que viven en él, además de las modificaciones causadas por la actividad humana. Entre las características del suelo se puede mencionar: número 1, los componentes orgánicos e inorgánicos. El material inorgánico es constituido fundamentalmente por minerales, tales como el silicato, óxidos, micas, calizas o sales. La materia orgánica proviene de la descomposición de los restos vegetales y animales. Un suelo con una composición equilibrada de cada mineral es un suelo agrícola fácil de trabajar y con buenas reservas de nutrientes. Mantiene la humedad a pesar de drenar libremente. Las propiedades químicas del suelo dependen de la proporción de los distintos minerales y sustancias orgánicas que lo componen. El contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio debe ser abundante y equilibrado. La materia orgánica siempre contiene carbono, oxígeno e hidrógeno, además de otros elementos. Al despedazar y descomponer las plantas y animales muertos, los microorganismos liberan los nutrientes, permitiendo que puedan ser utilizados nuevamente. Número 2. El suelo por lo general tiene partículas de distintos tamaños. Desde tan pequeñas como las de arcilla, que miden menos de 0,002 milímetros, hasta las de arenas gruesas cuyo diámetro puede alcanzar los 2 milímetros. Esto le da propiedades muy especiales. Número 3. Albergan aguas y nutrientes. Gracias a la presencia de nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre, hierro y magnesio, entre otros, es posible que en los suelos fértiles crezcan con gran diversidad de especies, muchas de las cuales representan una fuente de alimento para el hombre. Número 4. Propiedades físico-químicas relevantes. Además del agua y los nutrientes, los suelos se caracterizan por ciertos atributos que son muy importantes en términos de su capacidad productiva.
Entre ellos cabe citar la estructura, el pH, la presencia de sales, la abundancia de la materia orgánica. Número 5. Se deterioran por el mal manejo. Además de los fenómenos climáticos, las prácticas agronómicas afectan la calidad de los suelos. Las labranzas continuas, los fertilizantes excesivos y los pastoreos pueden causar cierta deterioridad en cuanto a los suelos se refiere. Tanto así que pueden llevarlos a un proceso de erosión o desertificación. Número 6. Pueden actuar de reservorio de patógenos. Son muchísimos los seres vivos que pueden vivir en el suelo. Entre ellos se incluyen seres macroscópicos y microscópicos que pueden causar enfermedades en humanos, animales y plantas. Muchas bacterias y hongos pueden sobrevivir en el suelo porque disponen de forma de resistencia durante muchos años. Se estima que el 95% de nuestros alimentos se produce directa o indirectamente en nuestros suelos. Ahora hablaremos de lo que son los suelos sanos. Vienen siendo el fundamento del sistema alimentario. Son la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas destinadas a la producción de alimentos. Producen cultivos sanos que alimentan a las personas y a los animales. De hecho, la calidad de los suelos está directamente relacionada con la calidad y cantidad de alimentos. Para los suelos sanos tenemos algunas características. Entre ellas mencionaremos: número 1. Los suelos sanos son la base de la producción de alimentos saludables. Número 2. Estos suelos son el fundamento para la vegetación que se cultiva o gestiona para producir alimentos, fibras, combustibles o productos medicinales. Número 3. Estos suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma. Número 4. Estos suelos almacenan y filtran agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones y sequías. Número 5. Son suelos con un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Número 6. Recordar que un suelo sano es un suelo vivo. Por último, vamos a ver por qué la materia orgánica de los suelos es tan importante. La materia orgánica de los suelos es el producto de descomposición biológica que afecta a las propiedades químicas y físicas y a la salud en general de los suelos. Su composición y tasa de degradación afecta a la estructura y porosidad de los suelos, la tasa de infiltración de agua y la capacidad de retención de humedad de estos, la diversidad y actividad biológica de los organismos terrícolas y la disponibilidad de nutrientes de las plantas. El intercambio de nutrientes entre materia orgánica, agua y suelo es esencial para la fertilidad de estos últimos y ha de mantenerse con miras a una producción sostenible. Cuando se explotan los suelos sin restablecer la materia orgánica y el contenido de nutrientes, el ciclo de elementos nutritivos se rompe, la fertilidad del suelo disminuye y el equilibrio del agrosistema se destruye. Es por ello que los invito a que escuchen por qué los suelos son un aliado crucial de la seguridad alimentaria y la nutrición. La disponibilidad. Bien, ese video resume un poco lo que hemos conversado. Nos muestra también una mirada más amplia de por qué debemos trabajar el suelo como soberanía alimentaria, inclusive. Esa invitación, y vamos a seguir viendo en los módulos que quedan la macro y micronutrición asociada a los frutales. Gracias.